En Colombia sí, tenemos demasiado micronegocio, demasiado negocio que tiene entre 0 y 9 empleados, que no genera empleo, que básicamente es una alternativa a un mercado laboral que funciona mal. 60% del empleo formal es autoempleo y tenemos muy pocas empresas que logran crecer y volverse generadoras de empleo. Dentro del gobierno Petro, ¿cómo calificaría su gestión económica? Uno mira en Latinoamérica la probabilidad de que una persona que nació en un hogar muy pobre termine su vida siendo muy rico es muy bajita. Si uno mira la productividad laboral de Latinoamérica, en Colombia en particular, es que trabajamos el mayor número de horas. Pero la razón por la que trabajamos muchas horas es porque somos muy poco productivos. ¿Por qué sigue habiendo tanta pobreza? La pregunta realmente no es por qué hay pobreza, es preguntarnos por qué hay riqueza. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Altura Podcast. Hoy tenemos el privilegio de tener a uno de los economistas más grandes e importantes de Latinoamérica. Él fue director de competitividad del Foro Económico Mundial, fue subdirector de Planeación Nacional en Colombia, hizo parte del Banco Mundial como economista senior, tiene doctorado en economía, maestría en banca, finanzas, asesor del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, profesor. Bueno, un poco de cosas más. Bienvenido, Daniel Gómez, ¿cómo estás? Sebas, muchas gracias por invitarme, muy bien. Sí, me costó un poquito la introducción porque has hecho un montón de cosas. ¿Cuánto llevas ya en el servicio público? Entonces, yo llevo ya una carrera como de 20 años, pues, sí, casi 20 años. Entre lo público, lo privado. Entre lo público, también. lo privado, multilaterales, sector privado también. Ahorita estoy en sector privado. Ahorita estás de vicepresidente del CPC, para los que no conocen. Soy vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad. El Consejo es una organización privada, no gremial, no sectorial. Es un centro de incidencia en política pública donde producimos unos contenidos que el más famoso es el Informe Nacional de Competitividad, que le hago propaganda de una vez, y con base en el informe y los índices subnacionales de competitividad entablamos pues un trabajo conjunto público-privado con gobierno, con Congreso, con cortes, con alcaldías, con gobernaciones, con sociedad civil, con los empresarios, pensando en la productividad, en competitividad, cómo lograr crecer mucho más a largo plazo. O sea, el CPC, o sea, el Consejo Privado de Competitividad, tiene dos informes o dos entregables principales, ¿cierto? ¿Que sería el informe y los índices? Son 5 realmente, Okay. ¿no? Entonces el Informe Nacional de Competitividad es uno y tenemos 4 índices. Uno a nivel departamental, el índice departamental de competitividad, el índice de competitividad de ciudades, el índice subnacional de emprendimiento que sacamos el año pasado por primera vez, sale la segunda versión este año, y acabamos de lanzar hace un par de meses un nuevo índice de brechas de género a nivel subnacional, que lo hicimos conjuntamente con la Universidad del Rosario y Davivienda. Y eso es un producto bien interesante, bonito, pero digamos que con esos 5 productos de conocimiento impulsamos, digamos, una agenda de discusión para acciones público-privadas, y el CPC es muy público-privado. El ADN es cómo hacemos para trabajar entre sector público y privado para lograr mejoras en bienestar. Yo creo que lo que acabaste de decir cobra mucho valor porque muchas veces el sector privado no quiere involucrarse con el sector público porque ve el sector público como algo como maligno, como algo corrupto, pero creo que cuando se forman estas alianzas, y también dentro del consejo hacen parte universidades, ¿no? Las universidades apoyan todos los procesos de investigación. Correcto, nosotros tenemos unos miembros que son empresariales, que son los miembros de número, digamos, que son grandes empresas en general. Ahora estamos empezando a incorporar empresas más nuevas, jóvenes, nueva economía, y tenemos miembros asociados, que son típicamente universidades, centros de pensamiento, otras organizaciones como de la sociedad civil. Ok. Daniel, para entrar en materia un poquito, esto es una pregunta que siempre he tenido, y es ¿por qué sigue habiendo tanta pobreza en países de América Latina y otros continentes? Pero hablando de América Latina, ¿por qué existe tanta pobreza si estamos hoy en una época donde hay más educación, más digitalización, pero a pesar de eso seguimos manteniendo unos altos índices de pobreza? Es una gran pregunta, creo que es la pregunta fundamental del economista. Yo estudié en el doctorado con un economista muy famoso que se llama Gary Becker, que ganó el Nobel en el 92. Y Gary Becker, cuando le preguntaron ¿cuál cree usted que es el objeto de estudio principal
de la economía, lo que debería preocupar al economista, él respondió que cómo entender y aliviar y eliminar la pobreza. Entonces creo que yo estaría de acuerdo, ese es el tema central de la economía, digamos, ¿no? Pero yo le voy a dar otra vueltica. La pregunta realmente no es por qué hay pobreza. La pregunta que me parece más interesante es preguntarnos por qué hay riqueza. Porque la pobreza es como el estado inicial, el estado original, ¿no? Okay. En la historia de la humanidad ha habido lo normal ha sido la pobreza y lo excepcional ha sido el crecimiento económico, la generación de riqueza, que es un fenómeno muy reciente, ¿no? Realmente si uno piensa en crecimiento económico, el crecimiento solo empieza después en el siglo XIX, alrededor de la revolución industrial, de la época de la ilustración, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas pasando ahí, pero ahí es cuando empieza a haber crecimiento económico. Antes no había crecimiento económico, antes vivíamos en una trampa malthusiana, ¿cierto? Donde había pequeños brotes de prosperidad, pero que después se estrellaban contra restricciones en términos de productividad principalmente. Entonces subía la población, se enriquecía, empezaba a haber más aglomeraciones en las nacientes ciudades, y había plagas, ¿cierto? Las plagas de la Edad Media, ¿no? Esa era como la trampa malthusiana que solo logramos superar después de la Revolución Industrial, donde algunos países empezaron a crecer y salieron de pobres, ¿no? Okay. Entonces, países enteros realmente logran salir de la pobreza, pero no es todo el mundo. Entonces realmente, y para irme enfocando más en tu pregunta, que sé que me fui hasta la Edad Media, ¿no? Para contestarla, pero es que el punto crítico es que siempre nos preguntamos por qué hay pobreza, y la gran pregunta de verdad es por qué hay riqueza, por qué logramos dejar de ser pobres. Y a mí me gusta mucho el tipo de respuestas que entonces empiezan a preguntarse por qué se logra tener un entorno, crear un ambiente donde sea posible emprender, innovar, generar soluciones a problemas sociales, económicos, y eso tiene mucho que ver con la movilidad social, con las jerarquías, con la inexistencia de jerarquías, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para pensar un poquito qué estaba pasando en la época de la Ilustración, teníamos antes pues unos sistemas políticos súper jerárquicos, rígidos, monarquías. Si tú nacías en una familia campesina sujeta al poder de un señor feudal, no había ninguna manera en que tú fueras a ascender, por más genio que fueras, por más genialidades que hicieras. Y lo que se rompe en esa época de la Ilustración es un poco esa posibilidad de que hubiera movilidad, ¿cierto? De que no importa dónde nace uno, por lo que uno haga, uno puede ascender. Y pensando en Latinoamérica, entonces tenemos que preguntarnos por qué no existen esas condiciones que hacen que la gente, que la historia de vida de las personas no dependan del accidente de en qué familia nació, en qué región nació, en qué condiciones nació, ¿cierto? Entonces yo lo ubicaría, la razón por la que persiste la pobreza, yo la relacionaría mucho con las rigideces de la movilidad. Traducido, ¿qué sería rigidez de la movilidad? Entonces, si uno mira en Latinoamérica, la probabilidad de que una persona que nació en un hogar muy pobre termine su vida siendo muy rico es muy bajita, ¿cierto? Es eso. O la probabilidad de que si naciste en un pueblo en la periferia termine siendo una persona en el centro del poder también es muy bajita, ¿cierto? Entonces la movilidad creo que es lo crítico, es lograr que tu historia de vida no dependa tanto de la historia de tu familia y dependa más de lo que puedas hacer por ti mismo, ¿cierto? O sea, es como el discurso básicamente que hay popular que dice el que no es rico es porque no quiere. También hay una falacia ahí porque hay unas condiciones que a mucha gente no le permiten y le hacen más retador llegar a ese nivel. Total, estoy en completo desacuerdo con eso. Ese dicho de que el pobre es pobre porque quiere es tremendamente falaz, en el sentido de que precisamente hay una cantidad de condiciones iniciales en las que uno nace donde es muy complicado
prosperar, ¿cierto? Entonces, un ejemplo típico y pensando un poquito más en qué hay que hacer, ¿no? Si uno nace en un hogar de bajos ingresos y tiene una pobre nutrición en la primera infancia, poca estimulación temprana, pocas oportunidades de tener atención integral en la primera infancia, de 0 a 5, pues toda la capacidad cognitiva de esas personas va a ser muy inferior a una persona que sí está bien alimentada, que tiene buen acceso a salud, que va a un jardín infantil donde lo estimulan con juegos, ¿cierto? Entonces, esa brecha inicial que se abre en la primera infancia es una gran barrera a la movilidad social, ¿cierto? Okay. Entonces ahí ya empieza a haber una brecha donde es muy complicado esperar que la persona desfavorecida pueda llegar al mismo lugar donde podría llegar otra persona, ¿cierto? Ok, pero perfecto. Pero cuando yo escucho esto, también podemos caer en una trampa de que necesitan ser salvados y necesita un Estado que intervenga de manera salvadora, redentora, dando subsidios, que se vuelva muy proteccionista. Entonces, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto debe entrar el Estado para ayudar a cambiar eso y que sí dependa de esas personas que eran pobres o que son pobres, ahora darles la capacidad de que sí dependa de ellos salir de ese estado? Sí, entonces, como economista yo siempre pienso en cómo generar los incentivos para que haya esfuerzo individual, para que haya colaboración social, ¿cierto? Enfatizamos mucho en economía en los temas de competencia, pero la competencia solo es un medio para poder colaborar más, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo debe intervenir el Estado? Para mí, hay que pensar un poco en cuáles son las instituciones y los mecanismos que nos ayudan a colaborar mejor, ¿cierto? Y una forma en que podemos cooperar socialmente y vivir en sociedad mejor de lo que viviríamos en autarquía, ¿cierto? Solos en una cueva, es a través de un sistema de precios, de mercado. El sistema de mercado, que es el sistema en el que vivimos, el gran valor de ese sistema es tener unos precios que nos indican dónde hay oportunidades, qué hay que hacer, dónde hay cosas valoradas por la sociedad, y dónde dedicar esfuerzos, ¿cierto? Entonces el sistema de precios es un sistema que funciona muy bien coordinando mucha gente, ¿cierto? Mucha gente que no se conoce, que no sabe cuántos bienes hay, no sabe cuál es la demanda, pero observa precios y ve que si los precios son altos para algo, hay una gran oportunidad de negocio, ¿cierto? Si alguien está dispuesto a pagar un precio alto, yo debería meterme ahí, ¿cierto? Y si el precio es muy bajito, a nadie le interesa, es mal negocio meterse ahí. Entonces, el sistema de precios es el sistema coordinador por excelencia y uno tiene que pensar el Estado cuando se mete en ese sistema y tiene que meterse cuando ese sistema falle. Y cuando falla el sistema, falla cuando no hay un buen mercado con un buen precio que nos ayude a coordinarnos, ¿ok? Entonces elaboremos un poquito el punto, porque es que es hermoso cuando uno se pone a pensarlo, es realmente bonito. Pero entonces, pensando un poco en tu punto, tu preocupación con, oiga, no queremos caer pues en un estado hiperasistencialista, pero entonces la forma como yo le explico a mis estudiantes también este punto es que hagamos como un experimento mental, ¿cierto? Donde tú estás en gestación, ¿cierto? Y podrías acceder a un mercado donde podrías pagar por decidir en qué familia naces. Okay. ¿Sí? Entonces, no sé si han visto un meme que hay por ahí del peladito que van a nacer y piensa, Dios mío, que nazca en Suecia. Y sale y dice, che, es un varón. Dice, no, nací en Argentina, qué desgracia. Es tal cual eso, ¿cierto? Ese peladito, en ese meme, si tuviera acceso a un mercado financiero donde diga, oiga, le voy a compensar a mi mamá argentina, le voy a dar $1 millón para que me intercambie con una mujer sueca. Ese mercado arreglaría esa situación, digamos, ¿sí? Pero ese mercado no existe, obviamente.
Entonces hay una gran falla de mercado en el sentido de que tú no puedes tener ninguna incidencia en dónde naces, cuándo naces, en qué familia naces, en qué país naces, ¿cierto? Sí. Entonces por eso, eso muy teóricamente, muy conceptualmente, abstractamente, esa es una muy buena justificación para que haya una intervención del Estado. Pero más mundanamente es todo el cuento de la igualdad de oportunidades, nivelar la cancha, ¿cierto? Entonces, si uno quiere, pensando un poco en los incentivos, ¿cierto? Uno quiere que la gente que hace esfuerzo, que trabaja, que toma riesgos, que pues vea un retorno a ese esfuerzo, ¿cierto? Y en la medida en que haya cosas ajenas a ellos que inciden en esa posibilidad, pues uno quiere corregir eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este caso que la ilustración que hacíamos de la persona que nace en condiciones muy malas, no tiene buena nutrición, no tiene buena formación temprana, etcétera, pues por más esfuerzo que haga no va a poder lograr unos retornos altos. Entonces ahí creo que hay un papel fundamental para el Estado y para la política pública. O sea, básicamente es intervenir en esos momentos donde se pueden mejorar las condiciones de vida sin tener que garantizar a través de un subsidio un estilo de vida. Y mejoro lo que acabo de decir. ¿Qué pasó en Estados Unidos ahorita después de pandemia? El gobierno empezó a dar unos bonos a muchas personas que estaban sin empleo y el bono era tan alto que ya después la gente no quería salir a conseguir empleo. Ese es el gran reto de la política social en general, ¿cierto? Es este punto de cómo logra uno resolver unos problemas sin tirarse los incentivos al esfuerzo, ¿cierto? Pero por ejemplo, en Colombia, pero eso es un punto de dónde pone uno el umbral, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia, en pandemia, también creamos un programa de transferencias monetarias no condicionadas, se llama eso, que fue Ingreso Solidario, se llamó. Ingreso Solidario, eso lo hicimos cuando yo estaba de subdirector del DNP. Entonces, lo que se hizo fue identificar a los hogares en Colombia que no tenían ningún tipo de apoyo de ningún programa del gobierno, identificar los que estuvieran en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad extrema, ¿cierto? Que fueran a caer muy rápidamente en pobreza en la pandemia, y con eso creamos una transferencia. Una transferencia es lo que se llama un subsidio, pero es que conceptualmente creo que hay una diferencia clave. Pero es una transferencia, es pasarle una plata, ¿cierto? Y esa plata, evaluamos ese programa y lo que encontramos fue que esa transferencia de plata no desincentivó la participación laboral, no tuvo ningún efecto sobre ese deseo de la gente de salir a buscar empleo, salir a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era suficientemente bajito, era lo necesario para que no pasaran penas, era lo necesario también para que tuvieran la tranquilidad mental para poder pensar en buscar trabajo. Es que uno no se da cuenta, pero cuando hay situaciones de pobreza extrema, eso consume toda la capacidad mental de la gente, ¿cierto? Es la angustia de no poderle dar comida a la familia, es la angustia, es vivir en una situación de angustia permanente que afecta a la capacidad cognitiva, afecta a la salud, afecta a la capacidad de concentración. Entonces es como una trampa muy complicada, ¿no? Entonces, si uno alivia un poco esa situación, al contrario, y fue lo que vimos, uno le daba la posibilidad a la gente de, bueno, empezando por tener una plata para coger un transporte, ir a hacer una entrevista, salir a buscar trabajo es costoso, ¿cierto? Entonces, ese es un gran ejemplo donde lo que vimos fue que los subsidios, como los llamamos, no atrapan a la gente en la pobreza, no hacen que la gente se vuelva perezosa, al contrario, le da la capacidad de tratar de ir y buscar algo que hacer, ¿no? Sí, lo que dijiste es un incentivo, pero hay que ver hasta dónde se incentiva para que no se convierta en un desincentivo en otros temas. Entonces creo que fue perfecto. Sí. Fueron 160,000 pesos más o menos la transferencia que se le hizo. Originalmente mensual. Eran 160,000 mensual, sí. Cuando lo hicieron después en planeación. Después se subió. Después lo tiene Prosperidad Social, eso fue en Colombia, bueno, sí. Ese es un tema aparte. Sí. Pero entonces dentro de esto... Agregó una cosita, Sebas, una cosita rápida. Entonces ahí obviamente, digamos que uno siempre va a poder encontrar alguien que si le damos 500,000 pesos decide quedarse en la casa rascándose la panza.
pero en general yo creo que la gente quiere ser parte de la sociedad, quiere realizarse, quiere que su familia se sienta orgulloso de ellos, quiere ser parte de la comunidad, quiere tener una vida plena, digamos, entonces, más allá del dinero, digamos, ¿no? Entonces obviamente si uno lo sube demasiado, pues va a haber mucha más gente que empieza a decir, no, pues prefiero quedarme en mi casa y de pronto haciendo cosas muy útiles y muy chéveres, ¿no? Pero no buscando trabajo, ¿no? Pero entonces el diseño de la política social tiene que pensar en los incentivos, pero tiene que pensar también en todos estos efectos como positivos que hay en evitar que la gente caiga en una espiral negativa, ¿cierto? Eso es como el valor que yo creo que tienen todos estos programas como de transferencias. Bueno, y por supuesto, el otro punto clave de los apoyos es evitar que la siguiente generación caiga en pobreza. Con ingreso solidario lo que vimos fue que la gran mayoría de gente lo invertía en comida para los niños, en temas educativos, en temas de higiene, entonces en temas como de cuidar a los niños, ¿cierto? Que es exactamente lo que queremos. No queremos que ningún niño esté en una situación súper desfavorable que impida que por más esfuerzo que haga no pueda salir y mejorar su situación a futuro. Ok, entonces voy a resumir lo que entendí para ver si estamos alineados. Básicamente un país es pobre cuando hay mucha rigidez para la movilización del estado de pobreza a un mejor estado económico de la persona, no lo hablamos y eso se ve reflejado en la nación, ¿sí? Sí, entonces pocas posibilidades de generar riqueza. Listo. Hay pocos retornos a la generación de riqueza. Perfecto, por muchas condiciones, por educación, por salud, por nivel cognitivo, por conectividad, porque cuando están en la zona rural de algunos países, por ejemplo, pues queda más difícil acceder a otras oportunidades. Y adicionalmente por la rigidez del Estado, también, que dijiste cuando son estados diseñados de forma muy rígida como monarquías, pues pasa eso. Pero si nos vamos a monarquías, me voy un momentico a Inglaterra, al Reino Unido, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra quedó destruido, seguía habiendo monarquía, obvio, un primer ministro, un parlamento, algo diferente. Constitucional, una monarquía. Sí, una monarquía diferente, pero de allá vinieron las monarquías. ¿Por qué, a pesar de que destruyeron el Reino Unido, bombardearon, lo mismo en Japón, por qué esos países tienen la capacidad de, no sé, cuántos años después, 80 años después, estar en un punto totalmente diferente, mientras Colombia y Latinoamérica, México, Argentina, Brasil, estamos en estados similares? Bueno, no, hemos mejorado, pero no al nivel que avanzan esos países. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el funcionamiento de ese sistema de mercado, las trabas que le ponemos, la cantidad de trabas que le ponemos a la creación de riqueza y de nuevas empresas. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un estado supremamente regulador, intervencionista, con unos esquemas de poder donde el incumbente, las empresas que ya existen, tienen o históricamente han tenido un poder demasiado grande sobre las políticas y sobre la política, impidiendo que hayan más competencia, más entrada de nuevos competidores, nuevas personas que llegan al negocio. Y eso tiene que ver otra vez con el tema de la movilidad, ¿cierto? Entonces es muy difícil entrar con una nueva empresa, un nuevo sector, porque hay muchas trabas, mucho problema, ¿cierto? Entonces es una combinación de unos mercados que funcionan mal, con un Estado que funciona mal y que genera muchas más trabas, genera más problemas de los que resuelve con sus intervenciones. Y eso tal vez es lo que, pues el gran choque que está pasando en Argentina ahorita. Eso es una parte como fundamental de lo que están haciendo en Argentina, es eliminar esas trabas a cómo funcionan mercados para que pueda haber más generación de riqueza. Ok, y la generación de riqueza, asumo, viene fomentada también por el nivel de productividad de los países, o se puede medir el nivel de productividad de los países. ¿Qué es productividad antes de empezar a entrar a todo ese tema? Listo. Productividad, y además ese es el tema principal del Consejo Privado de Competitividad. La productividad es nuestra capacidad de hacer más con menos, básicamente, ¿cierto? Es nuestra capacidad de poder siempre hacer cosas mejor, cosas diferentes y tener más producto, más bienestar con menos recursos.
principalmente. Ok, ¿cierto? perfecto. ¿Cómo medimos eso? Entonces, cuando pensamos en crecimiento económico, uno puede crecer porque le meta más recursos al proceso, ¿cierto? Entonces uno puede trabajar más horas, uno puede meter más gente a trabajar, uno puede en el agro usar más tierra, uno puede meterle más fertilizante, uno puede usar más cosas, ¿cierto? Uno puede invertir en más máquinas, uno puede ampliar la fábrica, ¿no? Pero la otra forma de producir más es siendo mucho más eficientes, y eso es la productividad, ¿cierto? ¿Cómo podemos con la misma cantidad de tierra producir mucha más comida? ¿Cómo podemos en la misma fábrica, sin ampliarla, producir muchas más unidades, ¿no? Dentro de esa productividad, creo que Latinoamérica, hablo de México, Colombia, Argentina, Ecuador, son de los países donde la gente trabaja más horas, pero somos menos productivos comparados con el resto del mundo. Absolutamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esto? Y también aprovecho para juntar la pregunta. Entonces, trabajando menos, como se viene haciendo, ¿vamos a ser más productivos? La causalidad es exactamente al revés. Buenísima pregunta, me encanta, porque sí, los datos están correctos. Si uno mira la productividad laboral, o sea, cuánto produce una persona por unidad de tiempo, ¿cierto? En países de Latinoamérica, en Colombia en particular, estamos en la cola de la OCDE, ¿cierto? Y la otra cara de la moneda es que trabajamos el mayor número de horas. Pero la razón por la que trabajamos muchas horas es porque somos muy poco productivos. Entonces, para lograr el ingreso que tenemos, la calidad de vida que tenemos y mantenerla, tenemos que trabajar mucho. Nos toca levantarnos a las 5 de la mañana, acostarnos a las 11 de la noche, trabajar sábados, domingos, ¿cierto? Pero de ahí no se puede concluir que trabajando menos vamos a lograr producir más, ¿sí? Y esa es una gran confusión, además, que ha habido en toda la discusión de la reforma laboral en Colombia, y en otros países en Latinoamérica se da la misma discusión. Es una confusión interesante porque es muy económica, ¿no? Sí, hay una cosa que se llama rendimientos decrecientes, ¿cierto? Si tú trabajas 5 horas, por hora vas a producir X cantidad de ingresos, digamos. A la sexta hora estás como cansado, entonces vas a producir un poquito menos, a la séptima un poquito menos, a la octava menos, a la novena aún menos. Si trabajas 12 horas, 15 horas al día, pues en la última hora estás mamado y no puedes producir mucho, ¿cierto? Y hasta empiezas a acercarte a cero. Pero entonces, reduciendo esas horas, por hora de pronto vas a aumentar tu productividad, pero es simplemente por este efecto del cansancio, digamos, ¿no? Pero vas a producir en total también mucho menos. Sí, pero al día, claro, ¿Sí? Dámoslo por hora. Entonces, al día, por hora vas a ir más rápido, y a producir más, pero no vas a alcanzar a producir lo mismo que si trabajaras más horas. Exactamente, Okay. Es exactamente ese punto. Entonces, Okay. por lo que la productividad es tan bajita, tenemos que trabajar mucho. Y todo el crecimiento en Latinoamérica y en Colombia en particular se puede explicar por más inversión, por más horas trabajadas y no por productividad. Y de hecho, el aporte de la productividad al crecimiento en Colombia, por ejemplo, ha sido negativo en promedio en los últimos 30 años. Explícame eso otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que si crecemos 2.5% anual, Sí. 80 más, todo ese crecimiento, ¿cierto? Se puede explicar por más horas trabajadas, por más capital invertido y no por Eficiencia. aumentos en eficiencia. Y al contrario, la eficiencia tiene un efecto negativo, o sea, estamos haciendo las cosas menos eficientemente. O sea, estamos En trabajando promedio. más para producir más. Menos. Para producir menos. Y logramos producir más en total simplemente porque hay más estamos trabajo. metiéndole muchas horas. Más horas y más inversión, pero Sí. no porque estemos haciendo más con menos. Exactamente. Que eso, pues se supone que el mundo debería ir hacia eso, porque tenemos Sí. inteligencia artificial, tenemos un montón de digitalización, Cambio tecnológico, todo demográfico, climático, o Sí. sea, muchos factores que inciden en producir más. De hecho, creo que, lo veníamos hablando antes, y ahorita lo tocaremos más adelante, pero hay nuevas economías que permiten ganar dinero sin tener que salir a trabajar, de forma digital. Hay nuevas economías que no requieren tantas horas laborales para producir. Se pueden empezar a exportar servicios a otros países. Como latinoamericanos buscamos economías dolarizadas que nos paguen más por la misma hora.
Entonces no tendría sentido que cada vez seamos menos eficientes. Es bastante absurdo, ¿cierto? Sí. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Hay muchas razones, pero a ver, pensamos en unas claves. Una clave es si uno se mira el lado como de la ciencia, tecnología, la innovación, lo que vemos en Latinoamérica es que invertimos muy poquito en innovación. Las empresas están metiéndole muy poco recurso a descubrir cómo hacer cosas diferentes y nuevas, ¿cierto? En promedio. Hay empresas que hacen mucho de esto, pero en el agregado realmente se hace muy poco. ¿Por qué se hace poco? Se hace poco y ahí yo creo que uno tiene que partir un poco de la base de que la gente es racional, digamos. La gente es racional en el sentido de que trata de hacer lo mejor que puede, y si uno es un empresario, el empresario quiere hacer la mayor cantidad de plata posible y no va a dejar plata sobre la mesa, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que preguntarse por qué no hay más inversión empresarial. Y no hay inversión en innovación porque por una de dos cosas: o porque los retornos a esa inversión son muy bajitos, o los retornos son altos, pero es difícil apropiarme de esos retornos. Entonces, ¿a qué me refiero? Cosas como, si uno es un empresario y va a innovar y le va a empezar a ir súper bien, y al día siguiente lo secuestran a uno, o secuestran a la familia por sacarle plata a uno, pues es un gran desincentivo a hacer cualquier tipo de innovación, ¿cierto? Otro tipo de desincentivo es la carga del Estado, ¿cierto? Entonces, la carga tributaria. La carga tributaria, las cargas laborales, las cargas en general es como de la regulación, okay, y la normatividad, ¿cierto? Entonces, el costo de ser formal en Colombia y en Latinoamérica en general, eso en México se ve en Perú, se ve en Argentina, se ve en Brasil, el costo de ser formal es muy alto. Entonces vale más la pena ser informal y mantenerse fuera del radar de la DIAN, de la UGPP, del INVIMA, del ICA, de todos los que lo controlan y regulan la actividad empresarial, ¿cierto? Entonces eso también es un gran desincentivo a hacer cualquier tipo de cosa que le permita a uno crecer, ¿no? Okay. Estructuralmente, ¿qué pasa en Latinoamérica que tengamos estados tan reguladores? Sí. ¿Por qué se da eso en Latinoamérica? Estamos pegados a Estados Unidos, estamos pegados a Canadá, bueno, México, sí, por ejemplo, está con más cercanía, pero ¿qué está pasando? Es una gran pregunta y una que nos hemos hecho en el Consejo durante los últimos 3 años. Si miras el Informe Nacional de Competitividad de hace 3 años, la pregunta, hicimos como una separata especial y todo el hilo conductor era la pregunta de ¿por qué generamos tantas barreras a la participación en la economía formal? Para hogares, para empresas, para todo el mundo, ¿cierto? El siguiente año hicimos el informe sobre la confianza como un factor transversal de competitividad, que fue lo que encontramos que puede explicar la primera parte, y voy a explicar cómo, ¿no? Entonces, pensando en por qué tenemos un Estado que regula tanto, que se mete tanto en mercados, creo que una de las razones es esa crisis como de confianza, ¿cierto? En la medida en que creemos que necesitamos una protección contra la eventualidad de que nos hagan trampa, de que se aprovechen de nosotros, vamos a requerir muchas más leyes, muchas más normas. Los contratos tienen que ser mucho más enredados y mucho más específicos, ¿no? En una sociedad donde hay mucha más confianza, pues uno puede tener un contrato entre 2 socios, ¿cierto? Que es muy simple y uno sabe que el día de mañana, si cambian las circunstancias, que hay incertidumbre, siempre hay, si cambian las circunstancias, pues mi compañero no va a tratar de tomar provecho de sacar provecho de la situación, ¿cierto? ¿Sí me explico? Sí, básicamente, cuando decías confianza, yo estaba pensando en la confianza internacional de otros países en invertir, pero es confianza entre nosotros. Sí, tal cual. O sea, como no confiamos entre nosotros, empezamos a crear barreras, no solo como personas, sino como Estado también, sí, para que entre la gente. Sí. Pero también debe haber algo... Y hay una demanda por eso. Entonces, digamos que no confiamos los unos en los otros para hacer inversiones, hacer apuestas a futuro riesgosas, para innovar también. La innovación es riesgosa, eso puede fracasar o no. Entonces tenemos ese temor de asociarnos, de trabajar en conjunto, de colaborar, y hay una demanda entonces para que el Estado
llene como ese vacío de confianza con regulaciones, con normas, con protecciones. Entonces eso puede ser parte del problema. Otra parte del problema es todo lo que se llama la economía política de la política económica. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que uno puede sacar rentas de eso, ¿cierto? Entonces, digamos que si el Estado pone unas regulaciones para el sector del cumis y dice que solo pueden producir y vender cumis las empresas que cumplan con este listado de 20 vainas, ¿no? Y tiene una planta con certificación internacional para que pueda exportar a Alemania y a Suiza. Y si no tiene eso, no puede producir tampoco en Colombia. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado de eso? Que se vuelve súper costoso entrar a ese negocio, ¿cierto? Entonces uno va a tener una cantidad de MIPYMES, una cantidad de empresas que van a encontrar que es muy difícil entrar a ese mercado, ¿cierto? Sí, no, es muy difícil hacer empresa. Es muy difícil hacer empresa. En ese mercado. Sí, pero en general. Después se pasa en todos los mercados. Sí, porque y pasa en todos los mercados. Pero entonces la lógica un poquito es, hay muchos incentivos a sobreregular. Por la desconfianza, ¿cierto? Dos, por el temor en el Estado mismo, en nuestros países, hay un problema interno de desconfianza al interior de los gobiernos, en el sentido de que creemos que todo el mundo es corrupto, ¿cierto? Que va a aprovechar oportunidades para hacer algo mal. Entonces tenemos un régimen de control supremamente disfuncional. Todo lo de las IAs en Colombia, ¿cierto? Contraloría, Procuraduría, todo eso, ¿no? Entonces ahí el incentivo es como perverso por todas partes, ¿cierto? Porque entonces el funcionario público que quisiera hacer las cosas mejor, más simples, más amigables con el empresario, con el ciudadano, tiene innovación pública. El tema de innovación pública, pues también es una actividad de riesgo. Las cosas pueden salir mal y no por dolo, ni culposo, ni nada, ¿no? Simplemente porque cuando uno innova pueden salir mal las cosas, sí. Algo va a pasar. Es normal, ¿no? Que salgan mal las cosas. Y uno tiene que aprender, y uno tiene que corregir, y uno tiene que, ¿no? Pero ese proceso, como el punto de partida, la mentalidad es que, si algo sale mal, es porque... Corrupción, exactamente. Que sí la hay, efectivamente, y en Latinoamérica, sí claro, y en Colombia, México, todo claro. Hay, pero no es la regla general. No, pero entonces todo eso lleva a que haya un exceso también de regulación, un desincentivo a innovar en el sector público, un temor a desregular. ¿Y por qué? Porque si hay una regulación que busca un objetivo, por ejemplo, evitar que la gente se muera envenenada por el cumis, ¿cierto? Para volver al cumis. Entonces, tengo una mano de regulaciones sanitarias, fitosanitarias, de todo tipo, de salud, de comercialización, una cantidad de condiciones para supuestamente evitar que la gente se muera envenenada, ¿no? Y digamos que un funcionario llega y dice, oiga, eso no tiene sentido. Realmente, ¿cuánta gente se muere envenenada tomándose un cumis? Y todos tomamos cumis en la carretera viajando por toda Colombia, ¿no? Y eso no tiene registro en INVIMA, no tiene nada, ¿no? Y nadie se muere. A lo sumo nos da un poquito de dolor de estómago si no estaba muy bueno. Pero entonces el funcionario que quite ese tipo de regulaciones, el día de mañana que alguien se muera después de tomarse un cumis, pues van a decir, es porque quitó la regulación, aunque no tenga nada que ver, ¿sí? Entonces, hay una prevención muy grande a desregular por el temor de que pueda pasar, porque siempre algo puede pasar, ¿cierto? Por eso terminamos con una normativa súper extensa. Uno mira los decretos y los decretos rara vez le quitamos vainas, ¿cierto? Es simplemente agregándole más, ¿no? Porque en el momento en que un funcionario quite un artículo y algo malo pase, que pueda ser que la responsabilidad recaiga en el funcionario después. Exactamente, que pueda ser atribuible a eso que hizo ese funcionario, pues es un lío, ¿cierto? Es súper perverso, porque uno tiene entonces unas oportunidades de rentas de la regulación, creando barreras a la entrada, creando privilegios, básicamente, ¿cierto? Sí, privilegios. También sí, tiene que ver con la confianza, pero también algunas economías están controladas por empresas grandes finalmente y ponen barreras de ingreso a nuevas empresas y a que nuevas empresas innoven, desarrollen porque no les conviene y no les interesa. De acuerdo, entonces ahí por eso se necesita también tener una buena política de competencia, por ejemplo, ¿cierto? Es política de competencia que impida que haya carteles,
que haya colusión. Entonces, proteger el sistema competitivo es súper importante, ¿cierto? Impedir que haya barreras a la entrada y que haya abusos de posición dominante, se llama eso, ¿cierto? Entonces, evitar que una empresa que tiene una posición como de monopolio abuse de esa posición para impedir que haya competencia, ¿no? Entonces, ahí hay un rol, por ejemplo, legítimo de lo que puede hacer un gobierno para proteger esas condiciones de que haya más entrada, más movilidad, más oportunidades de generación de nuevas oportunidades. Claro, pero ahí el problema es que ya se vuelve un tema de renta. Hablabas de rentas ahorita, pero ya siento yo, desde mi ignorancia, que los estados y los gobiernos, hablando de América Latina, se están volviendo tan grandes y tan pesados, sacando a Argentina, que cada vez buscan más barreras, y no solo ese tipo de barreras, sino entre más cargues tributariamente las empresas, va a ser más difícil. Ahorita hay un discurso de pongámosles más impuestos a los más ricos para que esos impuestos los podamos distribuir entre los más pobres y salir de la pobreza. ¿Estás de acuerdo con esa premisa de cobrarle más impuestos a los ricos y a las empresas de los ricos para poder con esos impuestos tener más inversión social? Dos cosas claves ahí. Una cosa clave es que ¿qué es la empresa? La empresa es una ficción, ¿cierto? ¿Una ficción en qué sentido? Es un mecanismo de coordinación de factores de producción, es el resultado de un emprendedor que ve una oportunidad de negocio, que es básicamente una oportunidad de resolver un problema social y económico, ¿cierto? Pero la empresa es un mecanismo de generación de valor, ¿cierto? Entonces, en principio, uno no debería estarle poniendo impuestos a nuestro mecanismo de colaboración, de generación de valor, de solución de problemas, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces uno sí quisiera tener un sistema en Latinoamérica donde haya mucho más impuesto a personas, a renta de personas, que son las pobres, las ricas, etcétera, y no a empresas. Y si uno mira la estructura tributaria de nuestros países, es exactamente al revés que en los países ricos. En los países ricos, la gran mayoría del recaudo viene de impuestos a personas y la minoría viene de impuestos a empresas, ¿cierto? Y así debería ser. Así debería ser precisamente por esta lógica, ¿no? Entonces, gran error seguir cargando a las empresas con impuestos. Además, son impuestos que no los paga se los entrega la empresa al gobierno, a la DIAN, ¿no? Pero el que paga el impuesto son todos los stakeholders. ¿Y el consumidor? El consumidor, los mismos trabajadores con ingresos más bajitos, los dueños con menos utilidades. Bueno, son todos los actores, se reparten ese pago de impuestos, que termina siendo como medio oscuro, ¿no? No se sabe exactamente quién está asumiendo la carga del impuesto. Entonces, ahí hay un gran error. Creo que sí, el sistema tributario, pues sí debe ser un sistema progresivo. No creo que deba ser, ahí nos estrellamos otra vez con el tema de incentivos. Uno quiere que haya muchas razones y muchos incentivos para que la gente quiera ser rica, ¿cierto? Y si uno sobrecarga con impuestos a los que son exitosos en ese proceso, pues uno va en el margen a eliminar el incentivo para ser muy rico, ¿cierto? O uno va a generar unos incentivos súper perversos a dedicarse a ocultar la riqueza o a gastarle mucha energía, mucho tiempo, mucho recurso a reducir la carga impositiva y no a generar valor y a innovar y a invertir en todas las cosas que generan riqueza, ¿no? Daniel, ¿y tú crees que hoy, hablando de productividad, el sistema de educación está diseñado para volvernos más productivos, más eficientes y acoplarnos a los nuevos cambios de tecnología que estamos viendo en el mundo en este momento? Gran reto, no creo. Creo que hay mucha evidencia que muestra que hemos mejorado en coberturas, hemos mejorado más o menos en calidad, pero un dato súper interesante que vemos año tras año es que lo que llamamos pertinencia no lo arreglamos. ¿Qué significa esto? Significa que hay una empresa con unos puestos de trabajo, unas vacantes, que está buscando llenarlas con alguien. Hay unos alguienes allá afuera desempleados que estudiaron, que terminaron sus formaciones, que tienen un diploma,
y que no encuentran trabajo. Entonces hay un problema del match, del emparejamiento entre lo que está demandando el sector productivo y lo que estamos formando en nuestros centros de educación. Y eso es terrible, ¿cierto? Porque precisamente terminamos llenando vacantes con gente que no es un buen match para esa vacante, y eso reduce la productividad de lo que generamos con ese match, ¿sí? Entonces, y esa es la base de por qué el mercado laboral en nuestros países funciona tan mal. Funciona mal porque no logramos emparejar correctamente el sector productivo, las empresas, los emprendimientos, con el talento que requieren. Y claramente ahí hay algo que está pasando en el sector educativo. No estamos logrando formar gente con las habilidades, con las destrezas que está demandando el sector empresarial. ¿Cuál sería el futuro de la educación superior, de las universidades en el mundo, teniendo todos los cambios que se están presentando? Y no solo los cambios tecnológicos, sino los cambios demográficos también, porque cada vez la población parece envejecer más y adicionalmente la tasa de natalidad cae, y creo que Colombia ya vamos a empezar a decrecer en población. Correcto, sí, ese fue de hecho pues en el Informe Nacional de Competitividad de este año. Identificamos esas tres macro tendencias globales, ¿cierto? El cambio demográfico, el cambio tecnológico, el cambio climático, que interactúan cambiando las condiciones de competitividad a largo plazo. Y tú mencionas una muy importante, el cambio demográfico. Efectivamente en Colombia, además los últimos datos muestran que se aceleró el proceso mucho más de lo que esperábamos, con menores tasas de nacimiento, con una longevidad mucho más alta. ¿Y qué implica esto? Implica que, por ejemplo, si uno mira la pirámide poblacional, el grupo de gente, el grupo etario entre 18 y 25 años, que es el grupo que tradicionalmente iba a las universidades, ese grupo, creo que es el último año en el que es el grupo más grande de la población. De aquí en adelante va a empezar a reducirse y reducirse y reducirse. Entonces, las universidades van a tener un reto muy importante de, bueno, ¿quién va a ser nuestro público, nuestro cliente, ¿no? ¿Quiénes van a venir a estudiar y van a seguir queriendo estudiar 5 años? Otro dato clave que tiene que ver con cambio demográfico y también con cambio tecnológico. Antes, uno iba a la universidad, uno estudiaba 5 años y lo que uno aprendía era útil durante 40 años, ¿cierto? Ahora uno va a la universidad y eso mismo que uno aprende ya es útil solo por 10 años y uno tiene que actualizarse o hacer algo para ponerse al día, ¿cierto? ¿Es una cifra real esa, la de los 10 años? O sea, ¿estudiada? Sí. No, sí, hay datos ya mostrando que más o menos esa es la proporción. Si antes eran 40 años, hoy son 10, 15 años de obsolescencia del conocimiento. Claro, y están muy generosos porque lo que hablamos ahorita, el que salió de la universidad hace un año ya no sabe manejar y estudió mercadeo internacional, ya no sabe cómo manejar el marketing con la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo. Y es un cambio de un año que cambia toda la forma de hacer la carrera que hiciste en 5 o en 4. Exactamente. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica que yo creo que el sector educativo sí va a tener que empezar a transformarse mucho en varias direcciones. Una dirección es pensar mucho más en formación a lo largo de la vida, ¿cierto? No solo por la obsolescencia del conocimiento, sino también por lo que vamos a vivir mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces uno puede ya imaginarse trayectorias de vida donde yo qué sé, donde yo soy economista hasta los 60 años y a los 60 años decido que voy a vivir 20 años más haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces tiene que haber un sector de formación donde yo pueda descubrir qué más quiero hacer los 20 años de vida que tengo útiles, que antes no existían, ¿cierto? Entonces, eso va a ser un impacto. Un segundo impacto es que por el cambio tecnológico tan rápido, tiene que haber como más articulación entre el sector productivo y las universidades para generar las habilidades que se requieren. Una forma de hacer eso es con unos esquemas que se llaman formación dual. Y de hecho el CPC hizo un piloto de eso súper bonito acá en Cali, con empresas en Valle del Cauca, donde la formación se hace en una mezcla entre formación en la empresa y formación en el aula, y donde el currículo se diseña conjuntamente entre las empresas y los centros de formación. Es una segunda forma como de mejorar esto, ¿no? Y lo tercero es que hay que pensar
en formas, en oferta de formación que no sea tan rígida con los 5 años, sino que sea mucho más ciclo corto, cursos de actualización, cosas que sean compatibles con seguir trabajando, cosas de tiempo parcial, cosas a distancia, o aprovechando la tecnología, aprovechando todas las oportunidades de virtualidad, de digitalización, pues hay grandes oportunidades de tener una mezcla mucho más versátil de oferta educativa. Y ahí, pues obviamente tenemos que tener pues un sistema de gobierno, un ministerio de educación que no dé acreditaciones únicamente a lo tradicional, por ejemplo, ¿cierto? Y que se reconozca que haya la posibilidad de certificar estas formaciones en empresas, por ejemplo. Okay. Entonces, que yo pueda decir, yo aprendí este oficio entre la empresa X con apoyo de los profesores del Instituto Tecnológico, lo que fuera, ¿cierto? Y que eso sea reconocido, que yo pueda certificar eso, ¿cierto? Ese tipo de cosas, creo que esas 3 cosas van a implicar pues cambios fundamentales en la forma en que nos educamos. Ahorita dijiste algo que las empresas y las universidades deberían construir un poco más esa demanda de fuerza laboral que se está requiriendo, o más bien de esas capacidades de la fuerza laboral que se requieren. Pero yo puedo estar dando mal las cifras y me corriges, pero creo que el 90% de los empleos en Colombia son generados por pymes, o más del 80%, eso sí estoy seguro. Pero ese 80% de empleos generados por pymes, a las pymes, las personas que van a las universidades o a las principales universidades del país no los educan para trabajar en pymes, los educan para trabajar en grandes compañías. Yo cuando estudié, hice mi carrera de administración de empresas, me ponían en contabilidad unos casos como si yo fuera a manejar una fábrica con 25,000 SKUs, con 10,000 empleados. Entonces, y ahorita que yo salgo, monto mi empresa, monto mi emprendimiento, es totalmente diferente a lo que vi en la universidad. Entonces, ¿qué tan acertado es que sigan siendo la misma tipo de empresas los que trabajen de la mano con el sector educativo para generar esto? Buenos puntos. Entonces, varias claridades, creo yo. Uno es que tenemos en Colombia, voy a decir algo que va a sonar mal, pero voy a explicar por qué. Pero el tema es que tenemos demasiado emprendimiento y demasiado micronegocio y demasiada MIPYME. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos un mercado laboral que, como mencionaba, funciona muy mal, ¿cierto? Funciona mal y que resulta en una cantidad de gente que no consigue empleo, entonces termina emprendiendo, ¿cierto? Para generar ingresos, básicamente, ¿no? Pero uno no quiere que eso sea, uno no quiere que el emprendimiento sea un emprendimiento de necesidad porque no consigue empleo. Uno quiere que, en una situación ideal, uno quiere que todo el que haya emprendido diga, no, si yo emprendí porque yo tengo esto dentro de mí, pero no fue porque no conseguí empleo, ¿sí? En Colombia sí, tenemos demasiado micronegocio, demasiado negocio que tiene entre 0 y 9 empleados, que no genera empleo, que básicamente es una alternativa a un mercado laboral que funciona mal. Tenemos un exceso de autoempleo, 60% del empleo formal es autoempleo, y tenemos muy pocas empresas que logran crecer y volverse generadoras de empleo, ¿sí? Entonces, tu dato es correcto en el margen extensivo, digamos, por la cantidad de empleo que generan las MIPYMES, es porque hay muchas. Pero la cantidad de empleo formal sigue estando concentrado en las grandes empresas, que son muy poquitas. Solo 0,4% de las empresas en Colombia tienen más de 250 trabajadores, como las que te ponían a ti a estudiar en la universidad, pero generan mucho empleo. Proporcionalmente, son muy poquitas empresas que generan mucho empleo comparado con una cantidad de pequeñitas empresas que no generan mucho empleo. ¿Listo? Entonces, ahí hay una cosa para pensar. Lo segundo que hay que pensar, y de hecho el miércoles estuve en los Andes con un profesor que está haciendo una cosa genial que se llama Achievers Lab, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahorita. Él dice, en las universidades estamos formando gente para ser buenos empleados,
pero no para ser líderes empresariales, para ser innovadores, para pensar cosas distintas, que es tal cual como lo que tú me estabas diciendo. Te estaban formando para ser un operario muy competente en una gran empresa, lo cual no está mal, pero él dice, oiga, necesitamos tener más disruptores, más líderes que generen cambios importantes rápidamente. ¿Y cómo hacemos eso, cierto? Eso puede tener que ver con el tipo con la forma en que enseñamos las cosas, no sé, es una pregunta complicada, ¿cierto? Pero a lo que pero un mensaje clave que yo quiero dejar es que queremos tener las condiciones para que la persona que tiene esa vocación emprendedora y para que más gente pueda tener esa vocación y esa capacidad de poder innovar y poder romper barreras, poder generar cosas diferentes, ¿cierto? Pero uno no quiere que todo el mundo sea emprendedor. Uno quiere que todo el que quiera pueda ser empleado y que ser empleado sea pues muy satisfactorio y muy chévere también. Sí, porque a veces lo satanizan el ser empleado y no todo el mundo quiere ser emprendedor, ni todo el mundo quiere ser empleado, simplemente es un mercado libre, pero las universidades de pronto sí podrían revisar qué modelo están desarrollando porque, y no es solo en Colombia, pasa, vuelve y juega en Latinoamérica, están creando estudiantes o formando estudiantes para una metodología que funcionaba hace 30 años, para un mercado laboral que funcionaba hace 30 años, no para lo que está ocurriendo ahorita. Las universidades tienden a ser sitios bastante rígidos en muchos sentidos. Y colegios. Y colegios también, sí. Y es un poco pues porque los que están enseñando, pues los profesores son los que aprendieron con el mundo que ya pasó de pronto, ¿no? Entonces, no es culpa de los profesores tampoco, ¿no? Sí, pero es complicado, es difícil, pero digamos que desde el punto de vista de los incentivos, del tejido empresarial, que necesitamos tener un sistema donde sea mucho más fácil arriesgarse, mucho más fácil entrar, mucho más fácil entonces encontrar financiación y que podamos fracasar sin problema, ¿cierto? Entonces otro tema clave es pensar un poco cómo entendemos el fracaso, ¿cierto? Acá castigamos mucho el fracaso, ¿no? Fracasar, y tiene que ver con el punto de los funcionarios públicos también y de la regulación y todo esto, ¿no? Fracasar se ve no se ve como una oportunidad de aprender y de seguir para adelante, sino como un estado donde al que hay que escaparse de ese estado, ¿cierto? Y una cosa vergonzosa. Y si uno fracasa, hay que castigarlo, es una vergüenza, ¿cierto? Y otro punto clave ahí que quiero meter, otro ingrediente ahí como para pensar en la buena sociedad. Todo esto, lo que estamos hablando realmente es cómo nos imaginamos la buena sociedad, ¿cierto? Cómo nos imaginamos un país que sea muy chévere para vivir, ¿no? Donde la gente no se quiera ir, donde más gente quiera venir, donde extranjeros quieran venir, ¿no? A vivir acá y a trabajar acá y todo, ¿no? Entonces, parte del tema también es que hay que pensar es cómo entendemos un sistema de protección social, ¿cierto? Un sistema de protección social, el famoso safety net, ¿cierto? Entonces, es pensar en que, oiga, hay que evitar que la gente, hay que tener un sistema que proteja a la gente en sus momentos de mayor vulnerabilidad, que son los momentos en que no puede generar ingresos. Entonces, ¿qué queremos proveer? Queremos tener un sistema con un seguro de desempleo, por ejemplo. Queremos tener un sistema pensional que funcione bien para la vejez. Queremos tener un sistema del cuidado donde cuando hay que cuidar de niños recién nacidos, cuando hay que cuidar de gente en condición de discapacidad, cuando haya que cuidar a personas en tercera edad, pues haya un sistema donde los ingresos no caigan mucho, ¿no? Queremos tener un sistema de superación de pobreza, que es una situación de imposibilidad de generar ingresos, donde también protejamos a la gente de esas situaciones, ¿cierto? Okay. Y creo que esto, y quiero ponerlo en el contexto competitivo y de crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué queremos, por ejemplo, tener un sistema de seguro de desempleo que sea generoso? Queremos tener un sistema de desempleo,
un seguro, digamos, un seguro de desempleo generoso, para permitirle a la gente reentrenarse, reinventarse, formarse, para que permitirle a la gente invertir en su capital humano durante ese periodo de desempleo para buscar mejores oportunidades. Por ejemplo, si uno tiene que salir inmediatamente a coger el primer trabajo que se aparece, uno no va a tener la posibilidad de hacer esas inversiones, ¿cierto? Y vas a afectar al empresario, porque también después te vas a ir rápido porque no te gustó, porque no lo sabes, porque te va mal. Ese punto es clave. Entonces, el emparejamiento es subóptimo. Uno quiere darle a la gente y a las empresas la posibilidad de buscar suficiente tiempo para buscar el puesto que es perfecto para mí y que la empresa busque el empleado que es perfecto para esa vacante, ¿cierto? Y eso va a subir la productividad. Entonces, un seguro de desempleo, por ejemplo, va a ser súper pro crecimiento, pro competitividad, pro mercado laboral, pro inversión en capital humano, en la medida en que liberemos a la gente de la urgencia de tener que coger lo primero que se aparezca para generar ingresos, por ejemplo. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, ahí pues habría gente muy de derecha, digamos, que podría decir, no, pero es que usted está subsidiando ahí la vagancia, ¿no? Que la gente, ¿cómo así que se le apareció una oportunidad de trabajo y no la tomó? Es el típico, el mindset es, oiga, qué descaro vivir del seguro de desempleo cuando se le apareció una oportunidad laboral y no la tomó. No, yo creo que uno tiene que permitir que la gente no tome la primera oportunidad de trabajo que se le aparece, precisamente, ¿cierto? Y obviamente, pues esto hay que calibrarlo porque si es demasiado generoso, pues se vuelve insostenible, genera unos incentivos perversos a que la gente, pues, rechace demasiadas ofertas de trabajo, ¿no? Hay un balance ahí, ¿cierto? Pero el sistema de protección social que permita que la gente invierta en su capital humano es súper importante para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, para mejorar las oportunidades de la posibilidad de generar mayores ingresos futuros. Ok. Creo que me queda perfectamente claro y yo era uno de los pensamientos de que los subsidios a veces pues no son tan buenos, o las transferencias, como nos dijiste ahorita, nos explicaste. Y también era el pensamiento como que, ok, si no tiene trabajo, ¿por qué no coge eso que le estamos ofreciendo? Pues claro, porque no le interesa, realmente no quiere eso, no sabe hacerlo y pues está en su derecho, pero también hay un límite de tiempo porque no te puede sostener el Estado 5 meses a que pienses qué quieres hacer con tu vida. Entonces creo que es un balance muy, muy importante y lo que dijiste, ahí está el reto. El que cree las políticas, el que cree los incentivos, puede estar en la capacidad de ver ambos mundos porque normalmente solo ven uno de los dos. Ahorita estamos viviendo un contexto global demasiado cambiante en todos los sentidos. Estamos viendo una guerra económica entre China y Estados Unidos. Algunos los han llamado la tercera guerra mundial económica. ¿Cómo le explicarías, como si fuera una clase de economía para no economistas, cómo explicarías qué está pasando en este momento entre China y Estados Unidos? ¿Por qué están subiendo las tarifas de los impuestos para exportar de los países para las importaciones? Listo. Entonces, creo que es un gran ejemplo de pésimas ideas económicas y pésimos conceptos económicos. Entonces, volvamos como a lo básico. ¿Por qué nos gusta el comercio internacional? ¿Por qué nos gusta el comercio? Nos gusta el comercio porque nos permite especializarnos, nos permite consumir cosas que no producimos, nos permite no tener que producir todo lo que queremos consumir, ¿cierto? Entonces, en la base de este sistema de precios de mercado está esa posibilidad de intercambiar entre nosotros, especializarnos, no todos tener que hacer lo mismo, ¿cierto? Y esa es la naturaleza también del comercio internacional. Hay unos puntos de partida del discurso y de la racionalización de lo que está haciendo Estados Unidos que van exactamente en contravía de estas ideas. Entonces, en Estados Unidos dicen que no, que es que un déficit comercial indica que Estados Unidos está perdiendo en el comercio frente a otros países. Eso es una idea, ¿cierto? La otra idea es que si otro país está vendiéndole más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le está vendiendo a él,
entonces que hay una situación de aprovechamiento, se están aprovechando de Estados Unidos, ¿no? Hay otra idea que dice que no, que si tenemos un déficit estamos empobreciéndonos. Hay otra noción de que, el sufrimiento, digamos, las condiciones difíciles de la clase media en Estados Unidos son debidas al comercio y que al restringir comercio vamos a recuperar esas oportunidades para la clase media, ¿cierto? Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque uno, no tiene ningún sentido evaluar las ganancias del comercio con base en déficits bilaterales. Es muy normal que haya países con los que yo tengo un déficit. Por ejemplo, si Estados Unidos pues, no produce café, tiene todo el sentido del mundo que le compre todo el café a Colombia, ¿cierto? Y que no produzca café. Y de pronto Colombia no va a comprarle exactamente todo lo que quisiera en términos del equivalente en café, pero se lo va a comprar, pero otro país sí le va a comprar un juro de cosas a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, los déficits, el análisis de déficits bilaterales es súper falaz, porque precisamente estamos ganando con ese proceso de intercambio comercial, aunque sea deficitario, estamos ganando. ¿Estamos ganando cómo? Estamos ganando pues generando oportunidades de consumo, estamos generando probablemente competencia si producimos cosas en nuestro país que compitan con eso. Estamos además insertándonos en lo que llamamos cadenas globales de valor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una minoría del comercio global son bienes finales. Una gran mayoría del comercio global son bienes intermedios. Entonces, yo tengo una fábrica en Estados Unidos, yo compro unos insumos desde Asia, unos insumos de América Latina, y entonces Colombia, por ejemplo, participa menos de lo que debería, pero participa en esas cadenas globales de valor. Por ejemplo, hay un caso que yo lo presentaba mucho cuando trabajaba en el Ministerio de Comercio hace 10 años, 15 años, hace mucho tiempo. Había una empresa en Dos Quebradas, en Risaralda, que producía unos tornillitos que eran usados para la producción de los Black Hawk, en los helicópteros Black Hawk en Estados Unidos, de guerra, militares. En sí, no producíamos el Black Hawk completo, pero producíamos un tornillo. Pero producir un tornillo para los Black Hawk es súper sofisticado, porque el tornillito tiene que ser exactamente igual siempre, tiene que cumplir con unos estándares de calidad súper altos, ¿no? Entonces, producir un tornillo para un Black Hawk es una cosa de alta tecnología, exactamente. Entonces, digamos que lo terrible que está pasando ahora con Estados Unidos son varias cosas. Es uno, pues que está rompiendo con todas estas cadenas globales de valor, generando pues unos sobrecostos a la integración de todos estos insumos en procesos productivos globales, y eso va a ser malo para todo el mundo, ¿cierto? Lo segundo es que pues está impidiendo que haya ganancias del comercio que son muy naturales precisamente por las ventajas comparativas de cada uno de los países y por las ventajas de los productores. Hay empresas detrás de esto, ¿cierto? Hay una empresa en Vietnam que ahora va a tener que pagar 46% de arancel para entrar a Estados Unidos. Hay un consumidor en Estados Unidos que puede ser un consumidor final, puede ser una empresa, puede estar en diferentes niveles, que va a tener unos costos más altos. Entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar lo que llamamos en economía no creación de comercio, sino una desviación de comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a estar pudiendo comprar esos insumos intermedios del mejor sitio posible, sino que vamos a tener que ir a un sitio, un segundo mejor, ¿cierto? Ni el mejor precio. Ni al mejor precio, y eso se le transfiere al consumidor. Calidad. Sí, entonces básicamente estamos rompiendo los aranceles. Lo que hacen es impedir que haya esa posibilidad de buscar el mejor match
para mi proceso productivo el mejor insumo posible, y el mejor insumo posible no necesariamente es el de mejor calidad. Por ejemplo, uno de pronto puede querer tener un producto más barato con unos insumos más baratos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es válido. Pero entonces los aranceles, ese es un efecto muy disruptivo y muy en contra de todo este proceso de generación de valor del que hablábamos antes, ¿cierto? ¿Cómo salimos de pobres? Salimos de pobres teniendo mercados que funcionen bien, teniendo posibilidades de especializarnos, de posibilidades de comerciar. Todo eso es lo que genera esas posibilidades de crecimiento global, ¿cierto? Eso es complicado. Y lo segundo, que es también muy preocupante, es que Estados Unidos está rompiendo con un sistema multilateral basado en reglas. Entonces, lo que decíamos es que, vamos a poner reglas, por ejemplo, la regla de que vamos a tratar sin discriminación a todos nuestros socios comerciales. No podemos cobrarle aranceles diferentes a un país versus otro. Eso es un principio de la OMC. Y Estados Unidos se está moviendo hacia un régimen que es mucho más transaccional y basado en unos resultados observados. Entonces, lo que Estados Unidos está diciendo es que si yo tengo un déficit más alto con un país, yo debería tratarlo diferente al país con el que tengo menos déficit, ¿cierto? Esa es la regla que está poniendo. Entonces, está metiendo un trato diferencial que rompe con estos principios de no discriminación que vienen desde la creación del GATT y la Organización Mundial del Comercio, que buscaban precisamente mantener todas estas oportunidades de comercio abiertas en el mundo. La última vez que pasó algo similar fue antes de la Gran Depresión, ¿no? Con los aranceles Smoot-Hawley Act, ¿cierto? Entonces son los aranceles que pusieron antes de la Gran Depresión y que contribuyeron a la profundización de esa Gran Depresión. ¿Qué puede venirse para el mundo, para Latinoamérica, con esto que está pasando? ¿Cuál es el escenario que nos espera? Para todo el mundo creo que es una mala noticia, es pésima noticia por los efectos directos y por los efectos indirectos en la institucionalidad del comercio global, ¿cierto? Para Latinoamérica, entonces, en el corto plazo, pues digamos que todo este efecto de menor crecimiento global, menos comercio, eso es malo, ¿cierto? Para países como Colombia, que teníamos un TLC con Estados Unidos, donde ya teníamos acceso preferencial con 0 aranceles para todo el sector manufacturero, para la gran mayoría de la agroindustria y el agro, pues eso quiere decir que vamos a poder vender menos, ¿no? Hay otro efecto donde salimos un poquito menos afectados, que es el efecto de la desviación de comercio, básicamente, ¿no? Y de esos precios como relativos. Si, por ejemplo, al café de Vietnam le ponen aranceles de 46% y al café de Colombia le ponen aranceles de 10%, pues el café de Colombia va a ser más competitivo en Estados Unidos versus el de Vietnam, ¿cierto? Vamos a poder vender más barato que el café vietnamita. Y eso, pues, en principio puede ser medio bueno. Pero el balance es muy malo, digamos. Yo creo que obviamente todos estamos tratando de pensar, bueno, cuáles son las oportunidades de esta nueva coyuntura y aprovecharla. Entonces sí, vamos a tenemos aranceles todavía mucho más bajitos que otros países, entonces eso está bien, ¿cierto? Pero pues hay que rescatar, yo creo que todo el mundo fuera de Estados Unidos tiene que proteger ese régimen global liberalizado, y 85% del comercio global se da entre países distintos a Estados Unidos y distintos a China, ¿no? Entonces yo creo que Latinoamérica tiene que seguir protegiendo esa libertad de comercio, seguir integrándonos con otros países, entre nosotros, seguir comerciando. Comerciar es muy bueno, ¿cierto? Entonces hay que evitar la tentación de pensar en poner barreras nosotros, ¿cierto? El resto del mundo debería de aguantarse esa tentación de retaliación, ¿cierto? De poner, si Estados Unidos me puso arancel de 50%, yo también le voy a poner a él. O sea, lo que está haciendo China. Eso es pegarse un tiro en el pie. Entre dos grandes países hay otras
hay otras dimensiones un poco, pues es muy perverso, pero están mirando flujos también financieros globales que se van a afectar, son monedas también muy poderosas, ¿no? Okay. Pero para el resto del mundo y para el resto del comercio global... Pero para nosotros, los que no hablemos que yo soy un Estado, nada, nosotros como personas del común y corriente por fuera de los gobiernos, ¿cómo vamos a sentir ese impacto? ¿Qué se viene para nosotros como consumidores, como productores? ¿Qué se viene para nosotros puntualmente? Sí, entonces puntualmente podemos, uno puede ver una disminución de oportunidades de comercio global, de crecimiento global. Si hay una recesión en Estados Unidos, pues eso nos va a afectar y eso puede ser malo. Uno podría ver también desviación de comercio de China y de productos chinos hacia el resto del mundo, que puede tener un impacto en precios importante, entonces un reto para productores importantes en la medida en la que mucho producto que iba hacia Estados Unidos ya busque otros mercados. Pero entonces, no, yo creo que en el inmediato plazo, pues hay que buscar aprovechar esas diferencias en precios que pueden ser útiles para Colombia y para empresas que quieran entrar y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Pero en general, sí, yo creo que es una mala noticia, en general para el mundo. ¿Podría estar induciendo una posible recesión? Sí, pues los datos muestran que en Estados Unidos al menos las probabilidades de una recesión suben en la medida en que precisamente están rompiendo con las posibilidades de tener insumos baratos de muchos sitios, en que tienen que reconfigurar sus cadenas de suministro. Eso es costoso, eso toma tiempo. Lo otro es que en la medida en que nos alejamos de ese sistema de reglas, hay mucha más incertidumbre, ¿cierto? Al no saber cuál va a ser la condición en la que puedo entrar a un mercado, pues eso va a afectar mucho los incentivos a la inversión, a hacer apuestas de largo plazo. Entonces, en el inmediato vamos a ver pues una menor disposición a invertir a largo plazo, ¿cierto? Y eso puede ser bien complicado. No solo lo estamos viendo con Estados Unidos, con El Salvador, sino con Estados Unidos, impulsar las criptomonedas dentro de las economías de las naciones. Desde el punto de vista económico, ¿eso tiene sentido? ¿No tiene algún sentido? Sí. Sé que no es tu fuerte, pero sí. Económicamente, ¿qué implicaciones tiene para los países? Sí, entonces si uno piensa, los criptoactivos pues empiezan a tener valor en la medida en que sirven para atesorar valor, para guardar valor, en la medida en que sirven para intercambiar, para hacer intercambios, en la medida en que cumplen con las funciones del dinero, ¿cierto? Y el dinero fiduciario, que básicamente las cripto son un tipo de activos que van a depender mucho de un sistema de confianza, ¿cierto? Básicamente uno va a tener ese activo en la medida en que crea que va a ser valioso para alguien más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues económicamente tiene un rol muy parecido al dinero, ¿cierto? Y la gente lo va a empezar a usar para cumplir funciones de dinero, ¿no? Un sustituto, una alternativa a las monedas que emiten bancos centrales. Eso va a tener entonces un reto, va a representar un reto grande para todos los sistemas tributarios, por ejemplo, en la medida en que hay transacciones que se hacen por fuera del sistema monetario de los países, ¿no? Y por fuera del sistema financiero. O sea, ahí va a haber un gran reto. Va a haber pues, seguramente también retos en términos de información y confianza en esos sistemas, ¿cierto? Entonces, lo que pasó con Argentina hace poco, una de esas cripto, cuando Milei salió a decir que tocaba comprar eso, que era una maravilla, ¿no? Entonces, eso se va a dar, pero realmente el problema principal es... Yo soy muy librecambista y yo creo en el poder de las interacciones voluntarias en mercados. Entonces, si aparecen unos activos que son valorados por gente y que funcionan en un mercado, yo creo que hay que analizarlo
positivamente, objetivamente, como oportunidades de que haya un medio de pago y un medio de transacciones. Y pues el reto grande va a ser para los gobiernos en términos de cómo evitar que eso tenga implicaciones pues sistémicas en el sistema financiero, por ejemplo. Va a tener pues los retos importantes en términos de tributación, cómo se tributa sobre eso, dónde está la trazabilidad de eso, pero en la medida en que sea difícil que haya trazabilidad en mucho de eso, va a ser más complicado para los estados tener control sobre eso, ¿no? Lo cual a mí me gusta mucho conceptualmente, pero obviamente pues uno sabe que hay todo un mundo ilegal muy complejo también que puede sacar provecho de esas oportunidades para florecer de maneras que de pronto no en negocios que probablemente no quisiéramos, ¿no? Claro, y lo dijiste ahorita, básicamente la gente se vuelve creativa e innovadora no para desarrollar productos y servicios, sino para ver cómo le paga menos al Estado porque las cargas son muy altas y cómo vuelven más rentable su negocio a través de prácticas que no están legalizadas actualmente. Sí, entonces, de nuevo, ahí ese tal vez es uno de los efectos muy perversos de un Estado regulador, ¿cierto? De la regulación estatal. En la medida en que uno genere incentivos para que la gente se dedique energía, dedique recursos, dedique tiempo a evitar contribuir a la financiación de bienes públicos, que es muy importante, porque está mal diseñado el sistema, pues uno va a tener gente que está dedicándole menos tiempo a crear empresa, menos tiempo a mejorar su producto, menos tiempo a mejorar su marketing, a invertirle a su fuerza laboral, yo qué sé, ¿no? Sí, y empieza a ver que hay lo que pasa ya con las grandes empresas que ya empiezan a hacer una transferencia de los ingresos, no sé, es como un shifting ahí cuando empieza sí, lo de la que llamamos licencia, transfer pricing. Sí, exactamente, y bueno, empiezan a salir de los países originales para empezar a tener sus empresas operando desde otros países con menos carga tributaria, entonces se vuelve, pues, no te están pagando impuestos, les vas a cobrar más impuestos, pues ¿qué hacen? Se van a otros países donde paguen menos impuestos. Y hay un debate súper interesante porque en principio a mí me gusta esa competencia porque implica que los gobiernos también tienen que ser mucho más eficientes financiando sus bienes públicos y generando condiciones que atraigan a empresas, ¿cierto? Hay otra visión que está empujando mucha gente a nivel como de la ONU y de organizaciones internacionales que dice que no, que hay que esta competencia es nociva para el bienestar porque limita la capacidad de los gobiernos de financiar esos bienes públicos, ¿cierto? Precisamente porque si yo le subo un poquito, entonces se me va al de al lado, entonces es como un race to the bottom, ¿cierto? Es una carrera precarizadora. Yo le veo más elementos positivos y yo creo que los países tienen que competir no solo con su carga tributaria, sino con todo el entorno, ¿cierto? Entonces, y yo creo que las empresas en el margen, lo que pagan de impuestos es muy importante y va a definir dónde opera y dónde no opera, pero eso no es el único factor, digamos, ¿no? Obviamente, yo puedo tener un país con 0 impuestos a multinacionales, pero si es súper inseguro, si no hay vías, si no hay justicia, si no hay seguridad, si no hay fuerza, si no hay talento humano, logística, pues no me voy a ir allá. Aunque le cobren 0 impuestos, pues no va a poder producir en ese país. Entonces, yo matizaría un poco como el sobreénfasis que le ponemos al tema tributario para temas internacionales y pensaría que hay que pensar precisamente en términos de competitividad otra vez, muchachos. La guía, vamos a dejar el link en la descripción para que la gente que quiera se pueda meter a la guía digital y al resumen de la guía completa. Es que precisamente acá es muy mentalidad CPC. Acá en el capítulo, en los índices, miramos una cantidad de factores, desde condiciones habilitantes, cómo está la eficiencia del Estado, cómo está la infraestructura, cómo está la conectividad digital, cómo está la energía, miramos el capital humano, la educación, la salud, miramos cómo funcionan mercados, el mercado laboral, el mercado de financiación, la conectividad internacional, cómo funciona el sistema CCI, cómo funciona la justicia, todo eso lo miramos y creo que esa visión y el sistema tributario es un capítulo dentro de 15
Y entonces no creo que podamos compensar por falta de condiciones de competitividad únicamente reduciendo impuestos. Okay. Exactamente. Okay. Por eso yo matizaría un poquito como ese sobreénfasis en que las empresas simplemente deciden dónde producir únicamente mirando pues la tasa impositiva, ¿no? Bajando un poquito de Estados Unidos y Colombia, si bajamos a Argentina, lo que está haciendo Milei está siendo un innovador en lo que está haciendo. Creo que es de los gobiernos con El Salvador más innovadores. Pero para vos, ¿cómo está funcionando el modelo Milei? ¿Alcanzaste a estar en Argentina cuando él estaba presidente? Yo estuve en Argentina, yo era economista senior del Banco Mundial en la práctica de competitividad, finanzas e innovación. Y yo tenía a cargo Argentina, Uruguay y Paraguay, eran mis tres países. Y yo estaba basado en Buenos Aires. A mí me tocó el tránsito de Cristina Kirchner a Macri y de Macri a Alberto Fernández. Yo estuve en esos dos cambios de gobierno, ¿no? Ahorita estabas en CPC y después antes estaba en DNP, sí. En DNP sí, no sí, antes de eso estaba en Buenos Aires y a mí me tocó el cambio a Fernández. No me tocó Milei. Pero entonces, comentarios sobre Milei y sobre lo que están haciendo allá. Creo que hay dos pilares súper importantes. Uno es el pilar de la estabilidad macroeconómica. Entonces, la reducción del déficit fiscal, la estabilización monetaria, la reducción de la inflación. Y esas dos cosas están muy relacionadas, ¿no? Pero la otra pata, que creo que es donde podemos aprender mucho y es muy interesante, es toda la parte de desregulación, que la encabeza el ministro de la desregulación y un poquito como irónicamente crearon una burocracia para encargarse de esto, pero está funcionando. En cabeza de un gran economista que se llama Federico Sturzenegger. Y Sturzenegger entonces lo que hizo es un buen economista que había trabajado y conocía el Estado. Y desde antes de la elección de Milei, pues hizo un ejercicio como de inventario de toda la normatividad argentina para identificar cuáles normas eran obsoletas, cuáles eran absurdas, cuáles eran contradictorias, cuáles imponían unos costos excesivos. Un ejercicio como de mirar, bueno, de todo este stock de normas y leyes, cuáles podemos eliminar. Y llegó con esa propuesta. Y con base en eso es que están haciendo todo este ejercicio de análisis de eliminar barreras regulatorias y sobreregulaciones que impiden la actividad empresarial, que imponen unos costos excesivos que no se compadecen con objetivos legítimos regulatorios, digamos, ¿no? Entonces, y eso está entonces liberando oportunidades de entrada para nuevos empresarios, está reduciendo costos de hacer negocios, está reduciendo costos logísticos, está reduciendo los costos de internacionalizarse, están como reduciendo todo lo que no tiene una buena justificación en términos de objetivos legítimos de política pública, ¿cierto? Okay. Entonces, eso es algo donde yo creo que podemos hacer algo similar en Colombia, con la diferencia de que creo que en Colombia no estamos tan mal como Argentina. Después de 20 años de peronismo argentino, creo que había muchas más distorsiones microeconómicas de este estilo de lo que hay en Colombia, pero en Colombia también hay oportunidades importantes. Es que el estado del presupuesto de la nación en Colombia son 520 billones de pesos, o sea, eso es una locura. 520 billones, de los cuales no sé cuántos se van porque, según cifras, tenemos aproximadamente 1.300.000 prestadores de servicio trabajando para el gobierno. Sí. O sea, eso es una locura y sí creo que deberíamos urgentemente en el próximo cambio de gobierno priorizar esa desregularización y adicional ver cómo hacemos más ligero el Estado colombiano. Estoy de acuerdo. Sí hay espacio y hay una necesidad, va a haber una necesidad enorme de reducir el gasto, de mejorar la tributación para mejorar recaudo sin subir tarifas, ¿no? Y ahí dos puntos claves. Tenemos un problema fiscal, ¿cierto? Donde déficit gigante. Un déficit que hay que resolver, que tiene dos patas. Tiene una pata por el lado del recaudo, que no recaudamos suficiente, y eso no implica subir impuestos, ¿cierto? Yo creo que ahí gran parte de lo que toca hacer es pensar en aumentar la base de tributación.
¿Eso qué implica? Implica que más gente contribuya, que más productos contribuyan, que sea mucho más plano el sistema, pero con mucha más participación, y eso es muy difícil de hacer, ¿cierto? Pero eso es un punto, mejorar la eficiencia de ese sistema de recaudo de impuestos. Lo segundo es el gasto, lo que tú dices, de realmente mirar en qué tiene que estar metido el Estado, en qué no, qué hay que financiar, qué no hay que financiar, ¿cierto? Entonces, si hay algo que el mercado, que el sector privado pueda hacer, uno debería pensar en que el Estado se salga de ahí, ¿cierto? Y es exactamente como el chip contrario al chip que tenemos ahora. Ahora estamos pensando, algo no funciona, el gobierno tiene que hacer algo para hacer que funcione. Entonces hay un problema de comercialización de bienes agrícolas, entonces creemos una comercializadora pública, ¿no? Hay un problema con algo en el sector energético, entonces que el gobierno regule los precios, que el gobierno tenga generadores públicos. Hay algo que no funciona en salud, entonces centralicemos el sistema y le ponemos un rol más importante al Estado en la provisión de esos bienes, ¿cierto? Y esos servicios. Entonces creo que para regularizar hay que pensar en por qué interviene el Estado, con qué recursos, con qué instrumentos y cómo reducirlo, ¿cierto? Y ahí hay temas como fundamentales, como esenciales, ¿no? De pensar, hay una función y hay una entidad que hace eso y tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo. Y luego está toda la parte como de desregulación y de mejora normativa. En Colombia se llama mejora normativa y lleva 10 años. En 2014 empezamos el proceso y hay leyes, y hay decretos, y hay metodologías, y hay instrumentos para mejorar las normas que hay que fortalecer. Pero entonces creo que ahí todo eso puede pegarle al tema del gasto, mejorando el gasto. El otro gran tema del gasto va a ser la descentralización, ¿cierto? Entonces pensar dónde es mejor tener competencias en el gobierno nacional, en los departamentos, en municipios, y cómo podría eso también mejorar la calidad de ese gasto. Ok. Mucho tema. Sí, dentro del gobierno Petro, ¿cómo calificaría su gestión económica en este tiempo? Y hay que recalcar, ojo, él no es que haya creado todos los problemas que había en el país, pero sí recibió un país con el déficit alto, y ese déficit se viene pues por todo el gasto que hubo en pandemia, pero contrató mucha más gente de la que había en pandemia, y adicional a eso creció el gasto a unos niveles históricos. ¿Cómo calificarías económicamente la gestión del gobierno Petro en estos años? Listo, entonces yo comentaría, yo quisiera, de pronto no voy a hacer a ver, ¿cómo organizo la respuesta? No, la respuesta, yo creo que desde el 91 habíamos logrado en Colombia un consenso en términos del tipo de modelo económico que queríamos, que era un modelo muy público-privado, ¿cierto? Entonces, si uno piensa en el 91, lo que permitimos fue que hubiera una entrada y una participación del sector privado en cosas que antes creíamos que tenía que hacer 100% el gobierno, ¿cierto? Entonces, el sistema de protección social, la salud, la educación, la infraestructura, los servicios públicos, todo eso se abrió a la participación privada, y creímos y construimos un sistema donde había un papel para el sector público y había un papel muy importante para el sector privado, ¿cierto? Ese era como el consenso. Entonces creo que lo primero es que el gobierno, por razones ideológicas, sin intento peyorativo, por razones de ideas, de filosofía política, puntos de vista. ¿no? Por puntos de vista, exactamente, por ideología bien entendida, ¿no? Por razones de ideología, pues ellos, el gobierno dijo no, hay que darle un mayor papel al sector público y un menor papel al sector privado en la provisión de todas estas cosas. Parte de eso pues viene de una premisa que dice que oiga, si las cosas son derechos, no deberían pasar por un sistema de mercado, no deberían estar sujetas a un mecanismo de precios, sino que deberían ser garantizadas por el gobierno, punto, ¿cierto? Entonces ahí hay una visión que puede ser muy dogmática, de pensar que hay una contradicción
inherente entre la satisfacción de derechos y un sistema de mercado. Yo creo que eso es falso. Yo creo que precisamente hay que buscar las formas en que la actividad privada, el sistema de mercado, ayude a que haya más gente que vea materializado ese derecho, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es el tema pues, macroeconómico. En el tema fiscal, claramente pues, no se le puede indilgar todo el tema fiscal a la herencia del gobierno pasado, porque hemos visto que se ha deteriorado, ¿cierto? Entonces había un deterioro en particular, y acá vuelvo a un punto que hemos mencionado anteriormente, que es el tema de la confianza en las instituciones, en reglas del juego, que un poco por ese impulso de querer reformarlo todo radicalmente, pues generó unas condiciones de desconfianza importantes, ¿cierto? Entonces, desde el principio del gobierno vemos pues un aumento en el riesgo que se percibe en el país. Las primas de riesgo son mucho más altas, el costo de financiación entonces aumenta también, y todo eso pues se manifiesta en una depresión profunda de la inversión. Digamos que hubo después de la recesión de la pandemia, hubo una reactivación súper fuerte en 2021-2022 que tenía que tener un ajuste en 2023-24, pero lo que no fue típico de cualquier tipo de ajuste cíclico fue la depresión en la inversión. Estamos invirtiendo muy poquito, hay muy poquita inversión, y eso creo que refleja pues esta exacerbación de la incertidumbre, de la confianza en las reglas del juego, de la confianza en este consenso público-privado. Entonces yo creo que la herencia y el desempeño económico están marcados por ese cambio en esa incertidumbre y desconfianza hacia unas reglas del juego donde se permite que el sector privado haga buenos negocios respondiendo a la satisfacción y a la provisión de una cantidad de bienes y servicios que responden a temas que creemos que son derechos y a otros. Ok, o sea, básicamente el gobierno Petro sí heredó algo en un estado, pero no hizo bien su gestión para mejorar eso que estaba pasando y procurar que el impacto del ciclo económico que se venía después de 2022 fuera no tan abrupto como lo que estamos viviendo ahorita. Y no tan largo. Sí. Listo. Para cerrar, ¿cuáles son las oportunidades que del CPC han visto para crecimiento y para inversión en Colombia? Y que la gente diga, listo, estamos mal en estos puntos, porque eso también lo dice, cuáles son los puntos por mejorar, cuáles son las tareas, pero también cuáles son las oportunidades que hay en este momento. Entonces, el Informe Nacional de Competitividad de este año es súper positivo y optimista, ¿cierto? Entonces, lo que dijimos fue, oiga, hay que volver a invitar al país a pensar en una visión compartida de futuro, a identificar las macrotendencias globales y aprovecharlas, ¿cierto? Entonces, esa es la premisa principal del informe. E identificamos que con base en este cambio tecnológico, cambio demográfico, cambio climático, hay grandes oportunidades de negocio para Colombia y de crecimiento para Colombia en términos de, uno, la participación en comercio internacional, produciendo cosas que van a estar demandándose mucho más. Por ejemplo, proteína animal de consumo en India, en China, en una cantidad de países que se están volviendo menos pobres. Ahí va a haber una demanda clara por una cantidad de proteínas animales, pollo, cerdo, donde podemos ser muy buenos si explotamos mucho mejor nuestra capacidad, por ejemplo, en toda la región de la Orinoquía, la altillanura, ¿no? O sea, hay una gran posibilidad de producción de bienes agrícolas. También en términos de frutas, de verduras, de todo lo que producimos por ser país tropical, pues hay grandes oportunidades de participar en el comercio global de alimentos, ¿no? Lo segundo es servicios, pensando un poco en el cambio demográfico, hay una demanda creciente por cuidadores. Entonces, servicios de salud, servicios del cuidado,
ofrecer Colombia como un destino para el retiro de gente muy rica, con mucha plata y con mucho tiempo y mucha vida por delante, que pueda aprovechar, que quiera tener un segundo hogar en Colombia, que quiera tener servicios de salud y de cuidado en Colombia. Es una gran oportunidad. Hay grandes oportunidades también en términos de bueno, eso está un poco sujeto ahora a todo el cambio en temas arancelarios y de comercio internacional, pero identificamos en el informe grandes oportunidades en términos de nearshoring, ¿cierto? Entonces, de atracción de inversión para usar Colombia como una plataforma exportadora. Claro, porque acá cobran el 10% de aranceles, entonces si te vienes para acá... Igual, va a ser bueno. Sí, va a ser bueno por eso, sí. porque va a estar por debajo de otros países. Exacto. Eso era la ventaja era aún más grande antes, ¿no? Porque teníamos 0 arancel para Estados Unidos, estamos en una posición, es un poquito cliché como de secundaria, pero es verdad, tenemos una posición geográfica súper buena, ¿no? Cambio climático, tenemos una matriz energética súper limpia, entonces la producción en Colombia puede ser intensiva en energía limpia. Y en la medida en que se valore en mercados internacionales el consumo de bienes manufacturas que sean sostenibles, que tengan gran criterios de sostenibilidad, pues entonces es una gran oportunidad atraer inversión para producir en Colombia con una matriz energética súper limpia, por ejemplo, ¿no? Tenemos una gran oportunidad en términos de nuestro capital natural de ser parte de la solución al cambio climático, ¿cierto? Y la solución al cambio climático no es dejando de quemar mineros energéticos. Nuestro aporte al calentamiento global es mínimo, es 0,03% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí no vamos a contribuir mucho. Lo que sí podemos contribuir es con naturaleza, sembrando para... Exactamente, entonces servicios ecosistémicos evitando la deforestación, bonos verdes, cosas verdes, bonos verdes, todo este tipo de sistemas ancestrales de captura de carbono, okay, ¿no? Que son los árboles, ¿no? Y somos ricos en eso, ¿no? Podemos aprovechar cambio tecnológico para reducir emisiones en el agro y reducir emisiones en transporte. Son los dos como grandes nuestros, que pueden ser muy pro crecimiento, pro productividad, ¿cierto? Pero realmente hay que pensar cómo podemos ser parte de la solución al cambio climático, atrayendo producción limpia, vendiendo servicios ecosistémicos y aprovechando producción agroindustrial para alimentar a mucha más gente allá afuera en el mundo. Perfecto, Daniel. Igual todo eso está en la guía, en el informe que desarrollaron 2024-2025. Vuelve y juega, lo vamos a dar en el link. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, de verdad es un honor, qué bacano que vengas a Cali. Siempre que hay un invitado que es de afuera y está en Cali me parece muy bacano, porque creo que Cali es una ciudad llena de oportunidades, que necesita escuchar más gente como vos con ideas globales que nos permitan ser competitivos no solo en Cali sino en América Latina. Entonces muchas gracias, Daniel. No, a ti muchas gracias a todos por invitarme a participar y a reflexionar un poco sobre una cantidad de temas. Fue un exceso de temas, espero que a la gente le guste. Cubrimos muchísimos temas, entonces pues feliz de haber visitado. Gracias. ¿Listo?